fuerza es intensa. En ti te convertirás en un poderoso Sith. Desde ahora tu nombre será Darth Vader. Gracias, mi maestro. Todos sabemos que las películas de Marvel últimamente han sido malos, sobre todo después de Thanos. Todas las películas que han salido después de eso realmente no han resonado con el público, aparte de Spider-Man Sin Camino a Casa. Y ahora que Ant-Man and the Wasp Quantumania ha salido, la fase 5 del MCU ha comenzado oficialmente, y uno de los aspectos más esperados de las fases 5 del MCU y de Ant-Man and the Wasp Quantumania es la introducción del nuevo supervillano Kang el Conquistador. Y en el video de hoy quiero analizar cómo fallaron en darle una introducción memorable, dejando una oportunidad sin aprovechar. Porque hay que entender que el MCU apuesta por este tipo para ser el nuevo versión de Thanos, y él realmente podría haber sido, porque lo que también tienes que entender es que las mejores oportunidades vienen en los peores momentos. Recuerda ese viejo dicho: después de cada tormenta hay un arco iris. Esto es tan cierto. En este momento estamos en una tormenta de películas de Marvel malos, y esta película podría haber sido la película arco iris que nos sacó de la tormenta, pero desafortunadamente no lo es. Así que discutamos por qué. Antes de ir más lejos, quiero mencionar que esto no tiene nada con la actuación o el diseño del personaje. Creo que Jonathan Major hizo un trabajo fenomenal como Kang, y creo que es el actor perfecto para este papel. Y también pensé que el diseño era realmente genial y una gran manera de llevar el personaje de los cómicos a la gran pantalla. Así que lo que voy a hablar es específicamente cómo escribieron este personaje. Como ustedes probablemente saben por ahora, soy un gran fan de Filmento y he aprendido mucho de él, y si has visto su video sobre cómo introducir un villano, él habla de las 3 maneras que puedes hacer eso. No voy a repasar las 3 formas. Si tienes curiosidad, puedes seguir adelante y ver su video, que voy a enlazar en la descripción de abajo. Pero esta película usa la segunda opción, que es la construcción de su villano a través de las consecuencias de sus acciones. Puedes construir al villano antes de su presentación, mostrando las consecuencias de sus acciones que representan con precisión lo que son. Por ejemplo, en Batman seguimos al Caballero Oscuro mientras se encuentran las consecuencias de los enigmas y trampas de el Riddler, que deja a sus víctimas atrapadas e indefensas. Cada rompecabezas muestra el intelecto y el sadismo de el Riddler, resaltando sus rasgos de carácter y motivaciones similares a cómo 7 construye a John Doe a través de los grotescos asesinatos que comete. El Batman utiliza las consecuencias de los crímenes de el Riddler para construir su villanía. El Riddler permanece oculto durante la mayor parte de la película. Cuando el Riddler finalmente se revela, su entrada es memorable y adecuada a su personaje. La introducción coincide con la construcción del carácter y muestra los rasgos, motivos y métodos del villano. Es esencial presentar al villano de manera que podamos verlo como el autor de las acciones que hemos visto y oído. La introducción debe coincidir con lo que vino antes, y las acciones del villano deben ser inmediatamente reconocibles como suyas. La acumulación solo funcionará si algo que sea creíble y apropiado para el personaje. Donde fallaron con Kang en esta película es que no nos muestran sus acciones. Oímos de ellas y hablan mucho sobre él en la película, pero no vemos sus acciones, lo que lo hace menos impactante para nosotros. Mira esta escena, por ejemplo. Do you know how many rebellions I have put down? No. How many worlds I've conquered? No. How many Avengers I've killed? Y no sabemos cuántas rebeliones has aplastado, no sabemos cuántos mundos has conquistado, y no sabemos cuántos malditos Avengers has matado, porque no lo hemos visto. En vez de contarnos estas cosas, ¿por qué no nos muestran al principio de la película? Imagina que la película comenzara como el Imperio contraataca, donde vemos la flota imperial aplastar a la rebelión. O imagínate la película empezara como El Hombre de Acero, donde vemos al mundo siendo completamente destruido con Kang y sus ejércitos toman el control. O si hubiera una escena donde viéramos a un Avenger corriendo por su vida, asustado de muerte, huyendo de algo que sabe que no puede vencer, algo más poderoso que él. Pero no.
Eso no es lo que tenemos. No hicieron ninguna de esas cosas. Solo decidieron hablar de ello. Lo que me lleva a mi siguiente punto, el problema con exposición. La exposición se refiere a la técnica narrativa donde la información está dado directamente a la audiencia a través de diálogos o otros medios de narración. Mientras que la exposición puede ser útil para transmitir información con rapidez, no suele ser tan eficaz como mostrar al público lo que ocurre a través de la acción. Hay varias razones por las que mostrar es generalmente más impactante que la exposición. Historia se muestra en lugar de contarse, que el público experimenta los acontecimientos, lo que puede hacer que la historia resulte más inmersiva y atractiva, porque cuando se muestra al público tienen que utilizar su propia imaginación y razonamiento para interpretar, lo que puede hacer que la historia resulte más personal y cercana. Mostrar puede ser una forma más eficaz de crear un impacto emocional en la audiencia cuando se le muestran los acontecimientos de una historia. Puede ver las emociones de los personajes y el impacto en el mundo que les rodea. Esto puede crear una conexión emocional entre el público y la historia, y sentir las consecuencias de lo que está sucediendo de una forma más tangible. En lugar de hablar de las rebeliones y los mundos que has conquistado, ¿por qué no nos muestran una escena donde hay un mundo que está devastado y tal vez una niña donde su madre o sus padres están muriendo y nosotros estamos sufriendo las consecuencias y sintiendo las emociones de esa escena debido a las acciones de Kang? Ese es mi punto. Finalmente, mostrar puede ser una forma más efectiva de construir suspenso y tensión en una historia. Cuando el público ha mostrado lo que está sucediendo, pueden ver los acontecimientos en tiempo real, lo que puede crear una sensación de anticipación, y la exposición, por otro lado, a menudo puede parecer una recitación de hechos, lo que puede ser menos atractivo y puedes perder la atención de la audiencia. Y eso es exactamente lo que fue ese momento. Se sintió como una recitación de hechos sin ningún peso emocional. Por supuesto, la exposición puede ser útil en ciertos contextos, como cuando es necesario transmitir información importante, pero en general, mostrando las acciones puede ayudar a crear una historia más memorable y impactante. El siguiente punto en el que quiero entrar es cómo la construcción de Kang fue muy débil. La única razón por la que no mostrar a la audiencia las acciones de su villano es para añadir al misterio del personaje, y aunque el miedo a lo desconocido es uno de los mejores tipos de miedo que una película puede utilizar, porque nos permite usar nuestra imaginación para construir algo más grande de lo que es, puedes mostrarnos acciones detrás del villano construyendo el mito y la leyenda aún más, pero en lugar de eso, en esta película todo lo que tenemos es la mirada. You're still hiding things from us. I am trying to protect you. From what? Who are you so afraid of? Esta es la mirada que yo recibo cuando intento de pedir por sexo. Hola baby, ¿quieres tener sexo? Quiero decir sí. El hecho que ella no quiere hablar de él es aterrador, y las expresiones que ella usa en su cara te hace preguntar quién es esa persona que le da tanto miedo. Pero danos un poquito más, por el amor de Dios. Se siente como Voldemort, donde ni siquiera podemos decir su nombre. Ahora, mi último punto va a ser muy difícil de discutir porque hay un montón de buenos argumentos para ello, pero todavía lo voy a discutir. Ok, 1. Es difícil para mí considerar un gran villano cuando ni siquiera se siente tan personal a Scott Lang. Quiero decir, en un nivel fundamental, un buen antagonista es alguien que desafía al protagonista, pero en esta película el protagonista se siente perdido en la mezcla. Se siente más personal a Janet. Ella es la que tiene una historia con él, ella es la que le hizo algo que lo hace resentir y quiere vengarse de ella. Casi parece que ella debería haber sido la protagonista de la película. La estamos siguiendo durante toda la película. Nuestro héroe solo está allí porque su hija está en la mezcla y él solo está tratando de ayudar a su hija. Ni siquiera sabe quién es Kang. I don't know who you are, but Un buen argumento en contra de mi punto sería mi último ensayo de video que hice en Kung Fu Panda. Tai Lung es uno de los mejores villanos animados de la historia y no es realmente personal a Po, es más personal a Shifu, así que ahí lo tienes. Y no por nada, si este es el super villano que se supone que tomará el manto de Thanos, es decir,
tuvo una primera impresión débil. ¿Estás hablando del villano que se supone que lucha contra los Avengers y ni siquiera pudo ganarle a Ant-Man? No quiero faltarme el respeto para Ant-Man, pero no son los Avengers, no es Thor, o como Hulk. Y si él no puede vencer un Avenger fácilmente, entonces ¿cómo se supone que va a enfrentarse a todos los Avengers? Y un buen argumento en este punto sería que Thanos no ganó necesariamente en la primera película. Es decir, quería conseguir el Tesseract y no lo consiguió, así que técnicamente perdió. Pero al menos no vimos a Thanos ser derrotado por Ant-Man. ¡Mira esto! Está recibiendo una paliza de Ant-Man. ¿Te imaginas ver a Hulk golpeando Thanos al suelo? ¿Tú crees que su introducción sería tan impactante si ustedes vio eso? Yo no lo creo. De todos modos, yo todavía creo que hay mucho potencial para este personaje. Solo creo que hicieron un terrible trabajo en la introducción de él, pero todavía tienen buenas cualidades y creo que es un individuo muy interesante. Como por ejemplo, su relación con el tiempo para mí es súper interesante. Realmente espero que sumeran en esto y realmente lo expandan porque creo que hay una mina de oro allí. Pero si ustedes quieren ver un video ensayo sobre Ant-Man la película en su conjunto, porque sé que ha pasado mucho tiempo en la introducción de este villano, pero en realidad disfruté la película. Pensé que tenía buenos momentos y humor divertido, como este tipo que pensé fue espectacular. Así que si ustedes quieren escuchar una crítica más positiva, sigan adelante y comentan abajo y yo voy a seguir adelante y hacer un ensayo de video en Ant-Man y el Wasp Quantumania. No es de ninguna manera el mejor de Marvel, pero aún así fue un momento de diversión en el cine y voy a seguir adelante y hacer eso para ustedes si te gusta este video. Y déjame saber si a ustedes les gustaron la introducción de Kang y como siempre suscríbete y les veo en la próxima. Adiós amigos.